Buenas tardes, estimados estudiantes. Les habla su tutor. Espero que estén muy bien. Recuerden, igual que en los otros cursos, esta es una nueva unidad, el mes de junio. Tienen que ser su carátula del mes y su valor. ¿Ya? En esta oportunidad vamos a continuar con el verbo y vamos a ver uno de sus accidentes gramaticales. Vamos a ver el modo, ¿ya? El número, el tiempo, persona. Luego lo vamos a ver ya junto al aspecto, pero ahora nos vamos a enfocar en el modo. Asimismo, chicos, estén repasando las clases anteriores. Ya, la última clase lo hicimos de forma virtual, a través del Zoom. Respondieron ahí muy bien, se podría decir, pero siempre en un constante repaso, porque el verbo es, como les dije, un poco rebuscado, no muy cargado. Así que hay que estar repasando constantemente, ¿ya? Miren, chicos, ¿qué es el modo? El modo es un accidente gramatical del verbo que indica la actitud del hablante en que lo dice. ¿Ya? También expresa de qué forma se realiza la acción del verbo y existen tres formas. En la clase pasada les mencioné el potencial, pero algunos ya no están considerando el potencial porque lo incluyen dentro del indicativo, ¿ya? Así que lo vamos a obviar por esta ocasión. Tenemos modo indicativo, tenemos modo subjuntivo y tenemos modo imperativo. Primero, modo indicativo. Indica acciones reales o posibles de realizar. ¿Ya? Es un modo que indica de forma más objetiva y veraz. Se ajusta a la realidad. ¿Ya? Acá no manifiesta deseo, acá no manifiesta anhelo, dudas, sino acciones reales. ¿Ya? Por ejemplo, hoy comeré a las 2 y después iré a tu casa. Está afirmando, ¿verdad? Es una acción objetiva, real, no lo está poniendo en duda, ni tampoco es un deseo, ni tampoco es una orden, ¿ya? Es una acción que puede suceder, que es posible, ¿ya? Hoy comeré a las 2 y después iré a tu casa, ¿ya? Lo que está de azul son los verbos, ¿estamos? Luego tenemos el modo subjuntivo. El modo subjuntivo indica acciones posibles, deseadas, dudosas, probabilidad, relatividad, hipotéticas, donde el hablante expresa su opinión. La mayoría de las veces estas situaciones mencionadas están en modo subjuntivo. Por ejemplo, incluso le puedo añadir los refuerzos ojalá, quizás, tal vez. Ya, por ejemplo, ojalá vengas mañana y quizás juguemos ajedrez. ¿Ya? O por ejemplo, deseo que gane mi equipo, pero no sé si lo hará. Perdón, no sé si lo conseguirá. Es un deseo, ¿verdad? Seguramente lucharán hasta el final. ¿Estamos? Seguramente lucharán hasta el final. Es una idea hipotética, ¿ya? Si hubieses venido ayer, hubiéramos comido juntos. Si hubieses venido ayer, hubiéramos comido juntos. ¿Estamos? Entonces, ese es el modo subjuntivo. Luego tenemos el modo imperativo, que indica acciones, órdenes, mandatos, instrucciones, consejos, exigencias, normas, recomendaciones, aunque no siempre estas situaciones están en imperativo. ¿Ya? Acá debería ser imperativo. ¿Ya? Entonces, este modo incluso se relaciona con la función apelativa. Recuerden que la función apelativa pretende cambiar la conducta del receptor, ¿ya? Mediante un orden, mandato, sugerencia y todo esto de acá. Por ejemplo, cuando yo digo, ven rápido y vosotros traed la ropa del equipo. Ven rápido, ¿verdad? Es una orden. Déjame pasar. Cruzad por el paso de la cebra. Por favor, quita el coche de ahí, ¿verdad? Son mandatos, sugerencias, ¿ya? Leamos el libro rápidamente. ¿Estamos? Entonces el modo imperativo indica órdenes, mandatos, consejos, exigencias, normas, etcétera. Ahora, acá, nota. Un error muy común es utilizar infinitivos para expresar modos verbales en imperativo. Ya sabemos cuáles son los infinitivos, ¿verdad? Aquellos que terminan ar, er, ir. A veces se dice, por ejemplo, seguir trabajando así de bien, ¿verdad? Y lo correcto sería decir seguir trabajando así de bien. Aunque en nuestra modalidad
es recurrente esta forma, ¿no? Así que en un modo coloquial sí puede ser aceptable. Ahora chicos, vamos a ver los tiempos, ¿ya? Con sus respectivos modos. Miren, comencemos con el tiempo presente, ¿ya? Tiempo presente en modo indicativo, ¿ya? Acciones que se dan en el momento en que se habla. Por ejemplo, Ángel escribe en su cuaderno, ¿ya? Pero también puede ser acciones que ocurren frecuentemente, aunque realmente no se estén realizando ahora mismo. Por ejemplo, Ángel siempre escribe en su cuaderno, ¿ya? O también puede ser acciones futuras, mentalmente se traslada al futuro y lo expresan como presente. ¿Ya? El verbo es acá un poco ambivalente siempre, ¿ya? Por ejemplo, escribe el cuento mañana. Escribe el cuento mañana. Escribe está en presente, pero hace una proyección al futuro, ¿ya? Porque dice mañana, ¿ya? Entonces es un modo indicativo en presente. También puede expresar órdenes. Por ejemplo, coge el cuaderno y escribe un cuento. Coge el cuaderno y escribe un cuento. ¿Estamos? Están en modo indicativo. Ahora, también se puede manifestar en acciones pasadas para completar la información. ¿Ya? Por ejemplo, ayer por la tarde me preguntó, ¿qué escribes en ese cuaderno? Ayer por la tarde me preguntó, ¿qué escribes en el cuaderno? ¿Ya? Entonces, estos son los casos en los cuales yo puedo emplear el verbo indicativo en presente, ¿ya? Ahora, el modo subjuntivo en presente expresa hechos posibles o hipotéticos o la opinión del hablante. Con frecuencia admite el verbo ser. Por ejemplo, es posible que escriba un cuento. Es posible que escriba un cuento. ¿Estamos? O por ejemplo, es bueno que escribas mucho. Es bueno que escribas mucho. Acciones futuras. Mentalmente nos situamos en el futuro para expresarlo en presente. Por ejemplo, probablemente mañana escriba el cuento. O quizás lo escriba rápidamente. ¿Está bien? Estamos en modo subjuntivo. O puede ser también acciones condicionales futuras. Por ejemplo, aunque escriba el cuento, no te lo leeré. ¿Ya? Aunque escriba el cuento, no te lo leeré. Entonces tenemos en tiempo presente el modo indicativo y el modo subjuntivo. Se puede dar de estas formas. ¿Estamos? Luego tenemos el tiempo pasado. El tiempo pasado indicativo se puede dar en los modos pretérito imperfecto y pretérito pluscuamperfecto. Es decir, acciones pasadas sin indicar si han finalizado o no, aunque la forma compuesta suele indicar que la acción acabó en un momento dado. Por ejemplo, de pequeño leía, ya eso tan pasado, muchos cuentos. De pequeño leía muchos cuentos. De pequeño había leído muchos cuentos. De pequeño había leído muchos cuentos. Yo no leía cuentos, aunque había leído muchos de pequeño. Ya no leía cuentos, perdón, aunque había leído muchos de pequeño. ¿Ya? O también se puede emplear en pretérito perfecto simple o indefinido y pretérito anterior, acciones pasadas concluidas. ¿Ya? Por ejemplo, de pequeño leí muchos cuentos. O de pequeño hube leído muchos cuentos. ¿Ya? A veces pueden aparecer las dos formas anteriores en la misma frase. Por ejemplo, mientras leía ayer el cuento, leí también un cómic. Mientras leía ayer el cuento, leí también un cómic. ¿Ya? Ahora, también lo puedo emplear en el modo pasado, ya en pretérito perfecto compuesto. La acción ya ha concluido, normalmente hace poco tiempo. Recuerden que perfecto es cuando la acción está concluida, imperfecto es cuando la acción todavía no estaba concluida y está en proceso, ¿ya? Entonces acá tenemos pretérito perfecto compuesto. Hoy he leído muchos cuentos. Hoy he leído muchos
cuentos. O puedo decir, de pequeño he leído muchos cuentos. De pequeño he leído muchos cuentos. ¿Ya? Ahora, siguiente, tenemos el modo subjuntivo en pasado. Lo puedo emplear en pretérito imperfecto y pretérito pluscuamperfecto. Puede indicar acciones pasadas acabadas con indicaciones de duda o condicionalidad. También se utiliza para acciones no ocurridas, pero que se convierten en pasado en el sentido completo de la oración, no en el pluscuamperfecto. Por ejemplo, de pequeño quizás leyera, o también puedo decir, de pequeño quizás hubiera leído ese cuento, ¿verdad? Quizás, es una probabilidad. Aunque de pequeño lo leyera, o puedo decir, aunque de pequeño lo hubiera leído, no me acordaría. Hubiera, ¿ya? Aunque mañana lo leyera, pasado no me acordaría. Aunque mañana lo leyera, pasado no me acordaría. Recuerden lo que está en rojo, ¿verdad? Subrayado, son los verbos. Probablemente, ya, perdón. Luego también se puede emplear en pretérito perfecto compuesto. La acción, duda, ¿ya? Ya ha concluido, normalmente hace poco tiempo. Por ejemplo, probablemente haya leído ese cuento. Probablemente haya leído ese cuento. O puede ser, aunque lo haya leído, no se acordará. Aunque lo haya leído, no se acordará. ¿Ya? Entonces, he leído, leyera, hubiera leído, haya leído, son modos subjuntivos en tiempo pasado. Luego tenemos en futuro. Ya, modo indicativo puede ser futuro simple, acciones futuras sin finalizar. Por ejemplo, mañana leeré el cuento por la tarde. Mañana leeré el cuento por la tarde. Futuro compuesto, acciones futuras finalizadas. Mañana habré leído el cuento por la tarde. Puede ser también condicional simple, acciones futuras probables, pero que se cumplen pueden depender de algo. Mañana leeré el cuento por la tarde. Mañana leeré el cuento, perdón, mañana leería el cuento por la tarde. Mañana leería el cuento por la tarde. Y esta condicional es la que le decía del subjuntivo, ¿no? Leería. Ahora ya se incluye dentro del indicativo, ¿ya? También puede ser condicional compuesto, acciones futuras que se cumplen solo si se cumple una condición. Por ejemplo, mañana habría leído el cuento por la tarde si todo va bien. Mañana habría leído el cuento por la tarde si todo va bien. Luego tengo subjuntivo en futuro. Futuro imperfecto. Acciones probables que aunque sucedan no se cumplirán otras. Por ejemplo, aunque mañana leyera el cuento por la tarde, no me daría tiempo resumirlo, ¿verdad? Aunque mañana leyera el cuento por la tarde, no me daría tiempo resumirlo, ¿verdad? Leyere está en modo subjuntivo en futuro. O también se puede dar en futuro perfecto, acciones probables que aunque sucedan no se cumplirán otras. Aunque mañana hubiera leído el cuento por la tarde, no me daría tiempo de resumirlo. Aunque mañana hubiera leído el cuento por la tarde, no me daría el tiempo de resumirlo. ¿Ya? Entonces, chicos, estas son las formas en que se puede usar los modos con sus respectivos tiempos, ¿ya? Ahora, las formas en futuro del subjuntivo están dejando de utilizarse, ¿ya? Y en su lugar, aunque parezca raro, se están utilizando, aunque incorrectamente, las formas de pretérito imperfecto o pluscuamperfecto del subjuntivo. Ahora, y profesor, ¿y el imperativo? El imperativo normalmente se emplea en presente o en futuro, ¿ya? Porque es un mandato a proyección al futuro. Por ejemplo, leed ese cuento ahora mismo. Leed ese cuento ahora mismo. O lee ese cuento ahora mismo, ¿ya? O mañana leed ese cuento y resumidlo. Mañana lee ese cuento y resumidlo. ¿Ya? Entonces, chicos, eso sería todo. En el foro le voy a dejar una actividad y además le voy a dejar una pequeña práctica en la plataforma. Gracias.